Tengo que me acordaste, si no me voy con la otra clase. Ya me comí 7 minutos. Control, fenómenos. Buenas tardes, jóvenes. Fenómenos de Self-Protection. A partir de hoy va a ser el segundo parcial de la tercera unidad. Vamos a dividir entonces 27. Bueno, vamos a promediar los dos. Ok. 17 de septiembre. Voy a poner una nota aquí. Insertar comentario. Beltrán García. A ver si tengo el nombre. Sí. Beltrán Zamora. Presente. Caballero. Castillo. Presente. Presente. Castillo. ¿Sí da? Sí, Castillo, profe. Muy bien, Diana. ¿Caballero no está? No. Contreras. Presente. Cueto. Elizalde. Presente. Estrada. Jiménez Urias. Presente. López Rochín. Macías. Profe, sí estoy, caballero. Ah, sí, caballero. Sí, me parece que te escuché ¿verdad? Por eso repetí. Al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? Macías. Fátima. Mancillas. Presente. Muy bien, Fátima. Mancillas. Mejía Barceló. Presente. Mungarro Rodríguez. Presente. Pérez Rochín. Presente. Ok, Ramírez Blaine. Rascón. Romero Nevares. Presente. Romero Kiwis. Presente. Rosas Domínguez. Presente. Ruiz Martínez. Presente. Valde Rodríguez. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Jocobi. Presente. Villares Navarrete. Presente. Y Villegas Franco. Presente. Ok. Maestro, ¿me puede poner asistencia? Soy Cueto. Cueto. Por favor. Sí, te conozco la voz. Cueto. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, Estrada le puso en el chat. Ah, muy bien. Gracias, Nicole. Muy bien. Muy bien, vamos a la presentación. Hoy iniciamos bioestadística, ¿no? Fenómenos de transporte. Y hoy iniciamos convección. Ya quedamos que vamos a cortar a conducción, ¿verdad? Y vamos a iniciar pues, con la ley de Fourier para convección. Ya habíamos comentado lo que era la convección, entonces vamos a irnos directamente a el análisis para la ley de Fourier. Normalmente siempre tenemos las paredes que ya estudiamos, que son las paredes planas o pueden ser las paredes de tuberías, una o varias paredes, ya sea sistemas en serie, ¿no? Nada más para cerrarlo, ¿no? Alguien tiene la temperatura final después de iteraciones, de las iteraciones. A mí me quedó en la iteración 5, ¿no? Ya después me di cuenta, cuando iba en la 4, en la 3, me di cuenta cómo iba cambiando el valor de
de la temperatura con respecto del anterior, la proporción, pues, y me brinqué, ¿no? Dije, no, pues sí. De hecho, me brinqué y me pasé. Y después me devolví un poquito, para no tener que hacer tantas iteraciones, ¿no? Siempre tiene un comportamiento proporcional, ¿no? La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Ese comportamiento tenía. Y me quedaron 455 Kelvin, ¿no? No sé por si alguno lo concluyó, más o menos ahí, ¿no? 455, 450, 460, alrededor de eso, ¿no? Depende ahí de fracciones y todo el cálculo que se hace, pero alrededor de eso, ¿no? Es lo que me dio, ¿no? Bien, entonces siempre que tenemos esas paredes, inevitablemente tenemos un fluido de un lado u de otro de esa pared. Y ese fluido también es responsable del transporte del calor dentro o hacia afuera de mi sistema. Ese intercambio de calor a través de un fluido, pues se denomina proceso convectivo, por el movimiento que tiene el fluido internamente con respecto de la pared, ¿sí? O sea, el calor se está transportando de una pared más, de una temperatura más baja o hacia una temperatura más baja, dependiendo de qué temperatura tenga nuestra pared, ¿no? Si es más fría que el medio ambiente o es más caliente que el medio ambiente. Y por lo tanto siempre hay una corriente convectiva, que es el aire está girando sobre la pared entre el extremo más frío y el extremo más caliente. Por esa razón se llama convección, por las corrientes, ¿no? Que siempre se forman. Y entonces vamos a ver, analizando este diagrama, que tenemos nuestra pared, que ya sabemos que aquí T4 y T3, que son las temperaturas límites de mi pared, pues ya sabemos trabajar aquí en medio, ¿no? Ya sabemos cómo calcular el calor conductivo, si es una sola pared, si es una pared plana o si es una pared circular de un cilindro. Y si son varias paredes, pues calcular la temperatura intermedia con el concepto de que el calor que pasa a través de mi sistema siempre es el mismo. Entonces aquí ya podemos trabajar en medio, ¿no? Vamos a analizar esta pared desde el fluido caliente. Puede estar en cualquier lado, no es lo mismo, ¿no? El análisis es igual. De este lado tenemos el fluido caliente, esta es la pared caliente de mi sistema. Vamos a tener una temperatura en el seno del fluido, es decir, en la parte más alejada con respecto de la pared. Y esa va a ser mi temperatura 1, ¿sí? De ahí tenemos una temperatura 2, que es donde inicia esa película viscosa, que siempre se forma sobre una pared que se encuentra a una determinada temperatura con respecto, pues, de la temperatura en el seno del fluido. ¿Qué significa eso? Que la ley de Fourier de la viscosidad aplica en esta pared, en esta película viscosa. Los gases, los fluidos gaseosos, siempre o los fluidos líquidos, pues principalmente los fluidos gaseosos, más que los fluidos líquidos. El fluido líquido ya tiene su viscosidad implícita por el hecho de ser líquido y va a depender, es una propiedad física que tiene cualquier líquido. Sabemos que en los líquidos, cuando calentamos un líquido, su viscosidad disminuye, ¿sí? Si no, pues, agarren un aceite muy espeso, muy viscoso, y pónganlo a calentar y ven que se hace más líquido. Ese fenómeno es al revés en los gases. En los gases, cuando calentamos un gas, se vuelve más viscoso. Tiene el efecto contrario. Y es por la cinética de las moléculas, por la cinética de los gases, ¿no? La teoría cinética de los gases. Estas moléculas, al ser más cinéticas, precisamente, tener más energía, más velocidad por estar más calientes, provocan más choques entre ellos. Hay más contactos entre las moléculas. Ese contacto intenso que hay entre las moléculas hace que la pegajosidad o la relación entre ellos se vuelva más alta y por lo tanto el gas se vuelva más viscoso. Por esa razón, porque hay mayor contacto entre las moléculas, como los líquidos, ¿verdad? Los líquidos pues tienen un contacto molecular directo, se resbala una molécula sobre otra y eso es lo que nos da la viscosidad en los líquidos. Pero en los gases,
La temperatura tiene el efecto contrario porque las vuelve más. Mientras que en los líquidos tienden a separarse por el efecto de la energía, las moléculas y disminuye su viscosidad, en los gases tienden a juntarse y por eso se incrementa la viscosidad de un gas, contra la lógica, ¿no? De pensar que debería también de ser menos viscoso, no es más viscoso. Por lo tanto, siempre tenemos una película, como esta es la superficie de mayor temperatura en este caso. Entonces, sobre la superficie se forma una película delgadita que tiene una mayor viscosidad que la demás parte del fluido en ese lado de la pared. A esa película sí se le denomina película viscosa. Y por lo tanto, esa viscosidad pues tiene otra temperatura diferente. Al inicio, aquí sobre la superficie, vamos a tener una temperatura T2, donde comienza esa película viscosa, y vamos a tener otra temperatura T3 directamente sobre la pared del lado caliente de este sistema. Entonces tenemos un gradiente de temperaturas de 3 temperaturas, y observemos que el gradiente entre T2 y T3 pues cae muy rápido la temperatura, ¿sí? De T3 a T2, mientras que de T1 a T2 la temperatura se mantiene más uniforme, ¿no? Mientras esta línea, su pendiente sea menor, pues sabemos que tiende hacia la horizontal y no hay ningún cambio de temperatura, ¿no? Entonces, esta caída abrupta nos indica que cae la temperatura de T2 a T3. O en el sentido contrario, crece la temperatura, si vamos en sentido contrario, es lo mismo. Entonces, dentro de la pared tenemos temperatura T3 y T4, las que ya conocemos, las conductivas, ¿no? Y a la salida tenemos un fenómeno inverso. Observen que se invierte el gradiente y vamos de una temperatura T4 en la superficie hacia la temperatura en la película viscosa, donde inicia, y luego de ahí hasta la temperatura T6, que es la temperatura en el seno del otro fluido que está en el lado frío de este sistema. Entonces, siempre en los procesos convectivos tenemos 6 temperaturas que definir, ¿no? Las importantes serían T2, T3, T4 y T5. Y la T1 con respecto de T2, como no tienen mucha variación, pues se pueden considerar que son muy semejantes. Entonces, en algunos sistemas decimos que la temperatura prácticamente es la misma, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero entre T2 y T3 sí, y entre T5 y T4 también. Entonces, tenemos esos gradientes de temperatura. Por lo tanto, debemos de tener algunos procesos de transferencia de calor que se denominan procesos convectivos. El proceso T1 contra T2, el proceso T2 contra T3 y en el otro lado, en forma inversa, de la misma manera. ¿Ok? Nos dice aquí donde, bueno, ahora, ¿qué sucede aquí? Como tenemos una película viscosa sobre cada lado de la pared, que es donde se está llevando a cabo el mayor gradiente de temperatura, tanto hacia el enfriamiento como es aquí, o al calentamiento como es acá. En esa superficie, en esa película viscosa, hay un coeficiente de transferencia de ese calor, así como en la pared aquí adentro hay un coeficiente de transferencia de calor que es la K, ¿verdad? Recuerden que es nuestra delta de la ecuación general, que específicamente la convertimos en una K, como el coeficiente convectivo, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre en esta parte de la película viscosa, que es donde nos interesa realmente medir la transferencia del calor convectivo, es donde está la mayor cantidad más importante. Y a ese coeficiente se le va a denominar H minúscula. H es el coeficiente convectivo de transferencia de calor para la película viscosa en el interior o en el exterior de mi sistema. Por lo tanto, significa que tenemos un coeficiente convectivo en el interior, si queremos ver el interior como si fuera este lado, y tenemos un coeficiente convectivo en el exterior, en el otro lado de la pared, ¿sí? Dependiendo de mi sistema, eso no es relevante ya que definimos el sistema, ¿no? Si es una tubería, pues vamos a tener un coeficiente convectivo interno adentro de la tubería y un coeficiente convectivo externo afuera en la tubería sobre su superficie.
Observamos que hay una diferencia importante entre las dos. La K es la cantidad de calor que se transfiere por metro lineal, es decir, a lo largo del espesor del sólido a una determinada temperatura. Esa es la K, ¿no? Tiene watts sobre metro y sobre Kelvin. Entonces es la cantidad de calor que se transfiere a lo largo del espesor de la tubería. Y H tiene unidades. H actúa sobre toda la superficie, no a lo largo del espesor, o no en el espesor de la tubería, sino en su superficie, ¿sí? Por lo tanto, H tiene unidades de calor o sobre metro cuadrado sobre Kelvin. O sea, mientras que K es lineal, H es superficial, es por área. Y sus unidades son esas que están aquí, creo que aquí vienen, ¿verdad? En el sistema internacional, watts sobre metro cuadrado Kelvin, aquí está. Y en el sistema inglés, pues va a ser BTUs sobre hora, y eso sobre pie cuadrado y sobre grado Fahrenheit, como dice aquí, ¿no? Ya sabemos las unidades. BTU sobre hora es la energía por tiempo, ¿no? Así como, lo que pasa es que en el sistema internacional la tenemos anidada dentro de un valor, una variable que decimos que es el watt, pero es como decir joule sobre segundo entre metro y entre Kelvin, ¿no? Pues el inglés es BTU sobre hora entre pie cuadrado, el otro es entre metro cuadrado, entre pie cuadrado y entre grado Fahrenheit. Okay. Observen que en el sistema inglés manejan el Fahrenheit, mientras que en el sistema internacional manejamos el Kelvin, ¿verdad? Entonces, que a final de cuentas, cuando sean gradientes, sabemos que no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya cuando son divisiones, son cocientes, ahí sí ya cambia la relación, ya no podemos decir que sea lo mismo, tendríamos que hacer la conversión. Entonces, nuestra ecuación de calor para la parte convectiva de mi sistema, que siempre son dos, adentro y afuera. Claro, hay que ver cuál es la que nos interesa principalmente, no necesariamente nos interesan las dos en un determinado momento, pero una siempre puede ser un valor constante mientras que la otra está cambiando. Entonces, pues eso ya nos va a simplificar los cálculos. Normalmente siempre manejamos la exterior como una constante de algún fluido que está en el exterior, porque lo que nos interesa hacer son los cálculos sobre el fluido de trabajo, que normalmente siempre va por el interior de las tuberías, ¿no? Entonces, la ecuación nos va a quedar que Q es igual, en lugar de ser K, ahora es H, el coeficiente convectivo, por el área, que ya sabemos que está presente siempre, ¿no? Por la fuerza impulsora, que es T menos TW. Y observamos una descripción o una notación diferente para la temperatura. TW es ahora la temperatura en la superficie del tubo, porque como observen que estamos afuera, ¿no? Ya no es T externa o T interna, o T1 o T2, dependiendo de mi serie de sistemas, como puse las temperaturas, si es una serie de varias placas o de varios tubos, uno pone la notación, siempre la temperatura T1 normalmente siempre la ponemos en el fluido de trabajo, ¿va? Dentro de mi sistema. Para llevar un orden, siempre da si la pones como ustedes quieran, ¿no? Y cuidando siempre manejarlas de la misma manera, pero normalmente recuerden que ponemos la temperatura T1 dentro de mi tubería, ¿no? T1 y hacia el exterior las temperaturas. Entonces, TW, por ejemplo aquí, el gradiente sería T, que puede ser T2, en caso de que lo conozca. Y si conozco la temperatura en el seno del fluido acá adentro, quizás no es tan fácil, ¿verdad? Medir la temperatura en la superficie de la película, porque es una película delgadita, milimétrica, que se forma sobre la pared, sobre el tubo. Pues para ir a medirla ahí, pues está medio en chino, ¿no? Tomamos la temperatura en el seno del fluido, T1, y decimos que es prácticamente igual a T2, ¿sí? Pero la que sí necesitamos conocer sí, es la temperatura TW, que es la temperatura, en este caso T3, le correspondería ser TW. Para el sistema exterior, ¿no? El calor acá afuera, pudiéramos calcularlo con el coeficiente que tenemos en esta película viscosa, por el área o la superficie sobre la que está actuando,
Y el gradiente sería T2 menos T3, donde T3 es TW porque es en la superficie del tubo. Para que diferenciemos o sepamos cuál es TW en un determinado sistema, no es la temperatura, independientemente del número que tengan, siempre será en la superficie del tubo. Quiere decir que acá adentro tenemos lo mismo. Tenemos un calor que llegó aquí, a T4, viajó por el sistema convectivo de acá, atravesó mi pared, y ahora llegó al otro extremo. Este T4 es mi TW en el interior del sistema. Quiere decir que el calor que viaja de aquí hasta el seno del fluido en el otro lado, pues es el mismo, ¿no? Va a ser el coeficiente convectivo que tengamos aquí adentro a la temperatura T4, que es la temperatura en la superficie del tubo, con respecto de T5, y multiplicado por el área, ¿no? Donde aquí sería T5 menos TW, T5 menos T4. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para introducirla en un sistema y poder combinarla, ¿verdad?, con el calor conductivo, porque observen que hay un flujo aquí de dos calores ahora, ¿no? Un calor convectivo en el exterior, un calor conductivo a lo largo de la tubería y después un calor convectivo en el interior. Entonces aquí ya tenemos tres componentes para la ecuación de Fourier. La sumatoria de todo el calor aquí, ¿cuál sería? Pues el calor convectivo en el interior, en el exterior, más el calor convectivo en el exterior, más el calor conductivo en la placa, más el calor convectivo en el interior. Así vamos a estructurar la ecuación de Fourier. Sí. Claro, ahora diremos, bueno, ¿y qué pasa con H? ¿Cómo calculo H? No hay tablas de H. Hay tablas de H para procesos muy específicos donde los mismos investigadores o los que operan esos procesos han estimado con sus condiciones, han estimado H para diferentes fluidos de trabajo y a diferentes condiciones. Y han generado esas H's y luego pues las utilizamos de repente en algunos cálculos porque ya son conocidas, ¿no? Por ejemplo, las de vapor de agua son muy usadas, ¿no? Son muy usadas sobre todo en las calderas y en intercambiadores de calor. Se utilizan las constantes convectivas del agua. Y ya no las podemos verlas por ahí en alguna tablita, ¿no? Como valores que si bien pueden variar un poquito con tu sistema, pues podemos usarlos. Pero para otros gases y para otras condiciones de temperatura, presión y propiedades físicas que tenga el fluido, el H es diferente. Por lo tanto, debemos de saber cómo calcular H. La H, si no nos la proporciona el problema o no la tenemos en algún dato por ahí en alguna tabla. Y depende de las propiedades del fluido, depende de la viscosidad, depende de la capacidad calorífica del fluido, depende de su densidad, depende de su flujo. Si lleva un determinado flujo, el coeficiente convectivo se comporta de una manera diferente, tiene un valor diferente. Entonces, todas esas variables hacen que no haya tablas de H, hay que calcularlo, ¿no? Y para eso vamos a utilizar unas ecuaciones que se llaman de Sider-State, es quien las diseñó, y son unas ecuaciones semi-empíricas como todas estas, ¿no? Una parte es con respaldo del método científico, mediante la investigación matemática y física y lo que sea. Y otra parte es un poco la experimentación teórica en laboratorio, ¿no? Cómo se comporta el fluido, por eso se llaman semi-empíricas, ¿no? Obviamente dice el proceso de transferencia convectiva de calor de mayor importancia industrial es el enfriamiento o calentamiento de un fluido que pasa por un conducto o una tubería circular. Esto se usa mucho en los intercambiadores de calor. Al final de este tema, viene un subtema que se llama intercambiadores de calor. Ahí vamos a ver un poco ya la aplicación de todo esto directamente en intercambiadores de tubo concéntrico o intercambiadores de tubo y coraza, que son los más comunes, ¿no? Hay otros, ¿no? Hay como los intercambiadores de paneles, de rejillas, de láminas que se llaman, de los radiadores de los carros, ¿no? De aletas.
¿no? En donde un fluido está cautivo y el otro fluido está libre, ¿no? Aquí lo que pasa es que normalmente en los procesos industriales los fluidos están cautivos, ¿no? O sea, controla los dos fluidos. Se requieren, dice, diferentes tipos de correlaciones para el coeficiente convectivo. O sea, hay que hacer diferentes correlaciones. Cuando correlacionamos, significa que vamos a correlacionar la información para hacer estimaciones, ¿no? Como algo visto como lo de estadística, ¿no? Diseño de experimentos y eso, ¿no? Bueno, que ahí se hacen correlaciones de los datos. Y se obtiene ya un valor correlacionado que nos permite trabajar con él, ¿no? Que represente en forma adecuada a mi sistema o los datos de ese sistema que estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos, dice, el coeficiente convectivo para flujo laminar, que recuerden que el número de Reynolds es inferior a 2100 o inferior, ¿no? De eso. Y para flujo totalmente turbulento, con números más grandes, ¿no? De 4000 creo que habíamos establecido, ¿no? Dependiendo del fluido, es el rango del número de Reynolds y de la figura geométrica a través de la cual se desplaza el fluido, ¿no? Recuerden que estos valores del número de Reynolds los definimos para tuberías circulares y bajo esas condiciones, ¿no? Que sea tubería circular y que sea, en este caso estamos tratando con agua, ¿no? Porque hay números de Reynolds diferentes para aire, hay números de Reynolds para otros fluidos. Porque recuerden que es en función de la densidad y eso, ¿no? Y para la región de transición dice, entre 2100 y 6000 vamos a manejar aquí, ¿no? Entonces, habíamos definido para agua, creo, 4000 está en esta presentación. Sí, bueno, ahí lo checamos. Entonces, dice, para el flujo laminar de fluidos en el interior de tubos horizontales se usan las siguientes ecuaciones de Sider-State. Están para el sistema internacional y para el número de Reynolds menores de 2100. Esta es la ecuación de Sider-State. ¿Sí? ¿Qué hace esta ecuación? Relaciona simplemente los números adimensionales que representan o dan información sobre el comportamiento de algunas propiedades en el manejo del fluido. Aquí observamos, se establece el número de Nusselt, y el subíndice A. El número de Nusselt es ¿no? Ahorita vamos a definir qué es. Subíndice A significa que es flujo laminar, para flujo laminar. El subíndice A. Y es igual al coeficiente convectivo que tenga el fluido en ese sistema de flujo laminar, por eso es HA. Con respecto del diámetro de la tubería, a través del cual sobre el cual o dentro del cual fluye este fluido. Recuerden que lo vimos acá, ¿verdad? Esto es, si es una tubería o si es una placa, no importa, lo mismo. Es el coeficiente convectivo que actúa sobre toda la superficie. Y si es un tubo, porque este sistema, número o este valor del coeficiente es para sistemas, dice, para fluido en tubos horizontales. Entonces, por lo tanto, aplica para sistemas de tuberías, en donde D es el diámetro de la tubería, que al final de cuentas el diámetro representa el área, ¿no? Porque yo puedo sacar el área de esa tubería conociendo su diámetro, ¿no? Y con respecto de la conductividad, observen que también los fluidos tienen conductividad. Así como tenemos una conductividad a través de la tubería, también hay una conductividad del calor a través del fluido. Hay una facilidad, una resistencia a fluir del calor en forma lineal a través del espesor, porque esta lámina también de fluido viscoso también tiene un espesor. Entonces decimos, ay, ¿qué pasa con el calor que directamente por el espesor de la película viscosa? Si es muy grande, pues va a tener un mayor tiempo para transferir el calor. Si es más delgadita, ahora, ¿qué facilidad tiene esa película viscosa para transferir el calor en forma lineal? No sobre su superficie, sino en forma lineal. No en forma de láminas, sino en forma lineal. Entonces, acá también la tienen los gases, también lo tienen
los líquidos, normalmente, pues cuando la definimos, recuerden, ¿verdad? Que dijimos que la K conductiva para los gases, como dijimos que se podía calcular en forma directa sin necesidad de tablas. Como es un gas que tiende a ser la idealidad, mientras que en líquidos es la ecuación de la K media, ¿no? A más BT. Para los gases dijimos que era el inverso de la temperatura absoluta, que nos daba un buen valor de la conductividad térmica, ¿no? Recuerden. Entonces aquí K, pues es el inverso de la temperatura en caso de que no la tengamos para un determinado gas, ¿no? Entonces el comportamiento o la fuerza para movilizar el calor con respecto de la superficie del tubo y con respecto del espesor de esa lámina viscosa, se le denomina número de Nusselt. ¿Sí? O sea, ese número. Y es un número dimensional. Si capturamos cada uno de estos tres valores, nos va a dar un número, igual que el número de Reynolds. Nada más que este número de Nusselt nos da una información diferente. Nos dice cómo se transfiere el calor a través de una determinada superficie en forma convectiva, ¿no? A través de una película viscosa, que es las propiedades, la conductividad, ¿no? Y la superficie y el diámetro de la tubería. Eso es lo que nos dice el número de Nusselt. Ahora, ya calculando lo que es sustituyendo los valores de H con sus propiedades, el valor de K con sus propiedades, el diámetro lo mantenemos constante dentro de la ecuación. Podemos sustituir estos tres valores a partir de esto. Recuerden que es una ecuación semiempírica, ¿no? No hay precisamente un análisis matemático directo que nos lleve a esta expresión, sino que es un proceso de investigación. Entonces, la ecuación nos dice también que esto es igual a esto. Decimos que tiene tres factores, ¿no? 1.86, que es un valor constante, absoluto, no tiene unidades, que multiplica el producto del número de Reynolds por el número de Prandtl. Ahorita vamos a ver aquí abajo lo que es el número de Prandtl, aquí está. Por la relación D entre L. D entre L es otro número dimensional, muy utilizado también en mecánica de fluidos, que nos da la relación entre el diámetro y la longitud de una tubería. El producto de estos tres números adimensionales, porque chequen que ese también es un número dimensional, ¿sí? Metro entre metro nos da sin dimensiones, nada de esto tiene dimensiones, todos son números adimensionales, elevados a la 1/3, que multiplica a otro número adimensional, porque también esta es una relación de dos viscosidades. La viscosidad de B, o sea, la velocidad, la viscosidad del trabajo de mi fluido, la viscosidad general de mi fluido, entre la viscosidad que tenga en la película viscosa. Es decir, si estoy aquí afuera, ¿qué viscosidad tiene el aire aquí afuera, por ejemplo, si es aire caliente? ¿Y qué viscosidad tiene aquí en medio en la película viscosa? A la temperatura máxima de la película viscosa, que en este caso es TW. Si es el fluido caliente, ¿no? Ahí está lo más caliente, ¿no? Entonces, esta relación de viscosidades la elevamos al punto 14. Nada de esto tiene unidades. Lo que tiene unidades es esto de acá. No nos interesa el valor del número de Nusselt, nos interesa cómo se integra el número de Nusselt. Por lo tanto, de aquí puedo despejar HA. HA la mando la conductividad multiplicando a todo este valor que nos dé aquí, dividiendo entre el diámetro, y eso ya tiene unidades, ¿no? Eso ya nos va a dar unidades. Y nos va a dar watts sobre metro cuadrado Kelvin en el sistema. Aquí inmediatamente se ve, ¿no? Que van a ser watts sobre metro cuadrado Kelvin. Acá tiene watts sobre metro Kelvin, que multiplica metro, watts sobre metro cuadrado Kelvin, que son las unidades de A. De esta forma podemos estimar el coeficiente convectivo para sistemas en flujo laminar. Y aquí como información general, pues nos da los valores o qué son los números adimensionales. El número Reynolds ya lo conocemos, ¿no? Relaciona las propiedades de flujo en un sistema, dB entre mu, y nos da el número de Reynolds, ¿no? Que nos dice si el fluido es laminar y es turbulento. Hay una metodología, no sé si por ahí la han usado en otras materias,
para determinar números adimensionales mediante el teorema de Buckingham, que es un procedimiento interesante, pero muy talachero, mediante ecuaciones que se obtienen ecuaciones lineales y se resuelven, y se obtienen los números adimensionales, ¿no? Fijando una variable como centro de ese número. O sea, los números adimensionales son... Tú puedes hacer un sistema cualquiera y ver qué propiedades tienes ahí, ver qué está pasando con ese sistema, con el fluido que esté ahí o con lo que tengas ahí. Y luego decir, quiero ver cómo se comportan todas las demás propiedades con respecto de una sola variable, la que ponemos en el centro de nuestro número de dimensión. Y generar un número dimensional en función de una variable que tú dijiste, me parece que esta es la más importante. O por la información que he analizado, esta es la variable que me interesa. Y obtienes un número dimensional. Siempre te dan una solución. Pero no siempre son útiles. Puedes obtener muchos números adimensionales y que ese número dimensional no te dé ninguna información buena, válida, pertinente para lo que estás haciendo. Y cuando analizas el número y las propiedades que quedaron ahí, digas tú, pues este número no me sirve de nada. Es bueno, pero no es útil. O sea, no es tan simple. Es simple hacer números dimensionales, pero no es simple obtener números adimensionales útiles. Ya depende del investigador, depende de la experiencia y la sagacidad del investigador, ¿no? Y así se obtienen todos los números dimensionales. El número de Pran nos relaciona, si lo vemos aquí, número de Pran, bueno, lo voy a ver acá. Acá está en función de la viscosidad y acá no, acá está en función de la densidad, acá está en función de... Al final de cuentas son dos propiedades físicas que tienen una relación, que es la viscosidad cinemática, ¿no? O sea, realmente entre las dos, cualquiera de las dos es útil, ¿no? Entonces, el número de Pran nos relaciona la capacidad calorífica, la viscosidad y la conductividad de mi fluido. Son las tres propiedades que relaciona cómo se comporta el calor en función de la viscosidad y la capacidad calorífica que tiene ese fluido y la conductividad térmica. Son dos características físicas aparentemente iguales, pero que no lo son, ¿verdad? La capacidad y la conductividad térmica, ¿no? La conductividad es el flujo de energía a través de un sistema y la capacidad es la capacidad para almacenar energía. ¿Sí? El agua tiene una capacidad calorífica, almacena mucha energía, pero la mantiene almacenada. Y tiene una conductividad térmica, deja pasar el calor a través de ella. ¿Sí? Entonces son dos propiedades aparentemente semejantes, pero no lo son. Entonces el número de Pran relaciona esas dos propiedades con respecto de qué tan viscoso sea el fluido. ¿Sí? Y nos dice que la cantidad de calor es directamente proporcional a la capacidad y la viscosidad, pero inversamente proporcional a la conductividad. ¿Sí? Entonces, si tiene poca conductividad, pues entonces el calor que se encuentra viajando a través de ahí va a ser más lento, el flujo del calor, ¿no? Y por lo tanto, pues ese número de Pran pues, será más grande como su valor de número, ese valor que me va a dar información sobre esas características. Pues aquí está dentro, ¿no? Este número. Aquí es el mismo, nomás que está en función de la densidad, que está en función de la viscosidad. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? De calor convectivo. Entonces, para calcular, bueno, vamos a la otra expresión que viene aquí. Nos vamos a agotar, ok, estoy checando. Entonces vamos a agotar el flujo laminar y después entramos al flujo turbulento, ¿no? Vamos a agotar todo el flujo laminar. Entonces dice que en el flujo laminar el coeficiente promedio HA, que es el coeficiente convectivo, depende en alto grado de la longitud calentada. Para calcular la velocidad de transferencia de calor Q, se usa entonces la diferencia de temperatura promedio, es decir, la media aritmética de la temperatura a lo largo del tubo. ¿Qué pasa aquí? Es muy simple. ¿Cómo es flujo laminar? O sea, el fluido va viajando lentamente a lo largo de una determinada trayectoria, longitud de tubos, pero es un flujo laminar. Mientras más lento viaja un fluido, pues más fácilmente
hay más tiempo para que ese calor se transfiera hacia el interior, hacia el exterior de mi sistema, ¿sí? Porque va viajando lentamente. En cambio, si lo muevo rápido, con respecto del tiempo, pues, si mi fluido va caliente, voy a perder menos calor, ¿no? Porque viajo rápido de un punto a otro. Pero en el flujo laminar, sobre todo cuando el fluido va muy despacio, hay un efecto sobre el cálculo de HA, que depende de la temperatura, no la temperatura de mi sistema como lo revisamos ahorita, ¿no? Las temperaturas de afuera hacia adentro de mi sistema, no, sino la temperatura entre la entrada del tubo y la salida del tubo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa temperatura, si aquí al inicio de la trayectoria y el fluido va a transferirse a lo largo de 10 metros de tubería, aquí a la entrada, mi fluido va a tener una temperatura que luego manejamos como si se mantuviera constante a lo largo de la trayectoria. ¿Se han checado? Que decimos, esa temperatura, voy a poner aquí, esa temperatura T1, supongamos que es la temperatura de mi fluido. Estamos evaluando cómo se transfiere el calor y cómo cambia su temperatura, pero en forma transversal al tubo, o sea, de afuera hacia adentro del tubo. Hasta ahorita no hemos pensado nunca en la longitud del tubo. ¿Ok? Entonces, cuando el fluido va a viajar de aquí hasta 10 metros allá, pues es lógico pensar que esa temperatura T1 va a ir cambiando a lo largo de los 10 metros con respecto de mi sistema, porque no hay sistemas completamente adiabáticos. Por lo tanto, debe haber un cambio de temperatura. Significa que allá al final, la temperatura T1 va a ser diferente a la temperatura T1 que tenía acá al inicio. Quiere decir que la fuerza del gradiente para viajar hacia adentro de la tubería o atravesar la pared de la tubería para transferir el calor hacia otro fluido, pues va a ser diferente. No puede ser la misma. O sea, hay una caída de temperatura por la longitud del tubo, ¿sí? Entonces aquí nos dice que podemos minimizar ese efecto sacando una temperatura media de trabajo para la temperatura, en este caso que mencionamos T1, por ejemplo. Aquí le ponen subíndice I, porque puede ser cualquiera, ¿no? Y en lugar de trabajar con, no sé, supongan que al entrar aquí, a la salida tiene 100 grados centígrados y va a empezarse a transferir el calor hacia dentro de mi sistema, ¿no? Pero allá, a 10 metros de longitud, esa temperatura ya no es de 100 grados centígrados, ya tuvo un decaimiento, supongamos, de aquí hacia allá. Por lo tanto, ¿con qué temperatura T1 trabaja? ¿Con la que está a la entrada del tubo o la que está a la salida del tubo? Allá a lo mejor llegó a 95 grados centígrados. Perdió 5 de aquí hasta allá. Pues acá calculamos la temperatura media entre los tubos, pero no una temperatura media aritmética normal, sino una temperatura ponderada con respecto de la temperatura del tubo. O sea, no puedo decir, ah, bueno, aquí tenía 100, allá tenía 95, entonces se utiliza 97.5. No, porque va decayendo con respecto de la temperatura de TW. O sea, ¿contra qué la voy midiendo? Contra TW, en su decaimiento. Entonces saco una diferencia al inicio contra TW y saco otra diferencia al final contra TW y a eso le saco la media. ¿Qué es lo que hace aquí? O sea, tengo mi ecuación. En esos casos, ¿no? Pues que el tubo sea muy largo. No es más que una media matemática, ¿no? Tengo aquí mi ecuación que ya habíamos definido. HA, ya le pongo un subíndice A porque es flujo laminar, por el área, por el delta T, ¿no? Donde sabemos que este delta T era T menos TW, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? La temperatura contra la temperatura del tubo. Pero como va cambiando, esta temperatura T, que es esta, supongamos, o esta T2, dijimos que podía ser cualquiera de las dos, ya no va a ser la misma porque el tubo es muy largo y va a haber una pérdida o una ganancia, no sabemos cómo está nuestro sistema. Vamos a sacar la media contra la temperatura del tubo y va a ser TW menos TBI. TBI es la temperatura de mi fluido, B es el fluido, ¿no? Al inicio, por ejemplo. Y más TW menos la temperatura al final, out al final allá, a la salida y a la entrada, si quieren verlo de esa forma.
Y ya las dos diferencias, ya a esas le saco la media aritmética. La sumo las dos y la divido entre 2. Esta es sí la media aritmética. Pero aquí ya me queda expresada contra TW, porque recuerden que es T menos TW, ¿no? Y ya tenemos nuestra ecuación corregida con respecto de la longitud del tubo. Entonces, anotamos esta ecuación por si un problema nos dice un tubo de 50 metros, pero si no dice el problema un tubo de 1 metro, pues significa que no va a haber caída importante a la entrada y a la salida de la tubería. Entonces, bueno, flujo turbulento, eso lo continuamos mañana. Vamos a... ¿No hay ninguna pregunta de esto? ¿Anotaron todas las fórmulas? Hasta aquí. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Entonces continuamos la próxima clase, jóvenes. Los dejo. Cuídense. Bye bye. Igual, bye, profe. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. De nada. Hasta mañana.